Mónica Oltra pide a la Consellería de Sanidad que empatice con los 3.000 sanitarios a los que va a despedir y que muestre una gestión más humanizada en este caso. Los sanitarios, contratados cuando la pandemia estaba en su peor momento, también se quejan de la forma en la que les están siendo despedidos. Enseguida les contamos cómo. Buenas tardes. Mónica Oltra está teniendo hoy mucho protagonismo para no ser un viernes, porque su departamento se ha ofrecido a acoger a los 13 menores procedentes de Ceuta que le han sido asignados hoy por el Ministerio y a los 12 que La Rioja no va a poder atender por falta de medios. El Gobierno ha anunciado un crédito de 5 millones para cubrir los gastos de los menores. El Villarreal ya está en Polonia. Allí disputará mañana una histórica final de la Europa League, su primera final europea. Lo hará a las 9 de la noche ante el Manchester United y frente a los más de 2.000 seguidores que viajan entre hoy y mañana a la localidad polaca de Gdańsk, desde el aeropuerto de Manises. Y en cuanto al tiempo, nuestro compañero Antonio Pardo nos cuenta hoy una curiosidad botánica desde los Jardines del Real. ¿Es así, Antonio? Pues así es, Raquel, muy buenas tardes. Estamos en el Paseo Antonio Machado, como bien dices, de los viveros de los Jardines del Real. Y lo que queríamos mostraros hoy es, un árbol que muchas veces muchos de ustedes habrán visto y que tiene una curiosidad que queríamos mostrarle a nuestros espectadores. Es la jacaranda, el árbol que pueden ver ahora mismo en sus imágenes, un árbol tropical que viene de América y que tiene la particularidad de que florece 2 veces al año, una en primavera, que son las fechas en las que estamos ahora, cuando brota, cuando vuelven a salir las hojas, y otra en septiembre, cuando va acabando el verano y esta estación de otoño, que muchas veces también trae algo de vida, hace que vuelvan a florecer. Es verdad que son un auténtico espectáculo visual ya que de cuando caen las hojas, y es una lástima porque el poniente de este fin de semana las ha hecho caer antes de hora. Como decimos, tapiza todo el paseo y es un espectáculo de color morado realmente muy bonito. Bonita visión, claro que sí, Antonio. Y en cuanto a la previsión para las próximas horas, ¿qué nos puedes avanzar? Bueno, pues que después del calor del día pesado, del día caluroso que hizo ayer, hoy hemos tenido una nueva bajada de temperaturas entre 6 y 8 grados, por ejemplo, en el entorno del Golfo de Valencia y algo menos en Alicante y en Castellón. Pues bien, a estas horas, como decimos, sopla viento de levante que también ayuda a que toda la flor de la jacaranda vaya cayendo al suelo. Y bueno, aumento de nubosidad, temperaturas más bajas, vientos marítimos y mañana a primeras horas volverá la nubosidad baja que irá aumentando a estas últimas horas del martes. Todo ello lo veremos después del informativo en nuestro espacio del tiempo. Gracias, Antonio. Bueno, pues ya estoy vacunado. La verdad es que hay que felicitar a esta organización porque desde el... Fernando Giner, el portavoz valenciano de Ciudadanos, ya está vacunado y con él esta semana quedarán al menos parcialmente inmunizados los componentes de la llamada generación del baby boom, la de los años 60. Y luego he tenido que tener los 15 minutos lógicos de espera. El proceso de vacunación avanza, aunque no todo lo rápido que podría. Para agilizar el proceso, la Confederación Empresarial Valenciana ha suscrito un acuerdo con la Consellería de Sanidad que permitirá que las grandes empresas de la comunidad vacunen en sus propios centros, sin que sus trabajadores tengan que desplazarse a los centros sanitarios. Las grandes empresas de la comunidad ya tienen fecha para comenzar a vacunar a sus trabajadores y será a partir del próximo 8 de junio dentro del plan de vacunación masiva y según las franjas de edad que establece la estrategia nacional. En total han sido 20 las compañías que asumirán directamente la inmunización de sus plantillas en virtud del acuerdo Sumamos, suscrito recientemente entre la Generalitat y las patronales CEV y COE. El acuerdo consiste en poder vacunar en los centros de trabajo aquellas empresas que tengan un centro sanitario registrado propio y que cuenten con un volumen de trabajadores que haga viable toda la logística que supone la vacunación. En la Comunitat Valenciana existen 111 empresas de más de 500 trabajadores que tienen sus servicios médicos y, por tanto, cumplen los requisitos para reforzar la capacidad de vacunación.
Los que ya no van a poder vacunar son los 3.000 sanitarios contratados de urgencia por la Consellería de Sanidad para hacer frente a la pandemia, cuyos contratos vencen el 31 de mayo. 3.000 héroes que se van a casa, no sin antes protestar. Pues nada, estamos aquí todos los compañeros, tanto celadores, auxiliares, administrativos, enfermería. Estamos aquí manifestándonos porque quieren echar a la calle a los contratos COVID, al 50%. Y estamos reivindicando que la sanidad necesita estos contratos. Que Alicante tiene un ratio enfermería-paciente muy bajo, muy por debajo de la Unión Europea. Que España tiene un déficit de enfermería. Y no se está cumpliendo. Cuando pasó lo del COVID, se cumplía, se llegó a tener un ratio bastante bueno. Ahora mismo quieren volver a la misma calidad asistencial. Es decir, ninguna. El asunto ya no es solo que se despida a estos profesionales, sino también la forma en la que se están produciendo esas comunicaciones. El presidente de los enfermeros de la Comunidad Valenciana ponía el acento en esa cuestión anoche en El Faro. Hemos recibido queja de algunas colegiadas, de algunos colegiados, diciendo que se les está mandando por WhatsApp diciéndoles que se les rescinde ya el contrato. Y claro, creemos que eso no es una forma. Me parece un desprecio por parte de la Consellería, la gente que ha estado dándolo todo, de una forma tan simplista, se les acabe diciendo por WhatsApp que ya no se les renueva el contrato. Los que lo han recibido ya lo han recibido, pero hay gente que está con una incertidumbre. Primero fueron contratos de 3 meses, luego de 6 meses, y ahora están con la incertidumbre de me tocará o no me tocará. Pues por si les sirve de consuelo a estos sanitarios, la opinión de la calle es mayoritariamente solidaria con ellos. Yo creo que debían de dejarlos más tiempo. Son los que han dado el callo en la pandemia y creo que se puede ahorrar más de políticos que de gente que está al servicio del ciudadano. Que no haya despidos, ¿para qué? Que no haya despidos. Que necesitamos gente que nos cure, que ya tenemos una edad y hemos pagado mucho dinero para que nos curen. Quedarse, que necesitamos sanitarios, y muchos, y si no se nos van. Yo estoy en contra de que los despidan, porque ahora mismo, por ejemplo, yo vengo a cambiar una cita de mi marido porque ha ido al clínico y están todos los puestos cerrados y todo, bien sanitarios y bien toda esta gente donde está. Pues no me parece bien que los despidan. Tendrían que seguir trabajando. Consellería acaba de negar que esté usando el WhatsApp para despedir. La Consellería de Sanidad está en manos socialistas. Pero ojo, que la vicepresidenta Oltra, que es de Compromís, también es solidaria para con los afectados. En declaraciones a la 1. ¿Me podría confirmar que la Generalitat Valenciana está despidiendo a los 3.000 sanitarios que contrató de más durante la pandemia? Eso parece, por lo que he visto en los medios de comunicación. En todo caso, bueno, supongo que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública tendrá también otros mecanismos y que esto simplemente ha sido una primera comunicación. Sí que es verdad que hay descontento y bueno, yo empatizo, ¿no?, con las personas que se han estado dejando la piel, aparte de los aplausos, después en la gestión diaria. Bueno, pues yo creo que hay que tener más empatía, por eso digo, supongo que será una primera aproximación y que después habrá una gestión, bueno, pues más humanizada del tema, ¿no? La Comunidad Valenciana acogerá a 13 de los 200 menores no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera marroquí en Ceuta la semana pasada y van a ser repartidos por las diversas comunidades autónomas. La excepción es La Rioja, que argumenta que no posee capacidad para acoger a estos niños. La Generalitat se ha ofrecido a hacerse cargo de los 12 que le hubieran correspondido a La Rioja. Hay una última hora sobre este asunto. El Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 5 millones de euros para los gastos de estos niños. Otra novedad importante de la mañana es que la reunión previa del Consejo de Ministros de Ministerio, Patronal y Sindicatos para prolongar los ERTE ha acabado sin acuerdo. Los empresarios han rechazado la pretensión del ministro Escrivá de reducir las ayudas a las empresas que permanecen en ERTE. Tanto la patronal como los sindicatos creen que es pronto para retirar esas ayudas.
La pandemia ha afectado a muchos sectores, entre ellos el del mundo del espectáculo y los eventos, un sector que empieza poco a poco a ver la luz, viendo cómo en algunos casos se empieza a retomar su actividad, pero que sigue pendiente de las ayudas para poder salir adelante. Desde la plataforma Mute denuncian que a escasos días para solicitar las ayudas del Plan Resistir, gestionado por la Generalitat, los autónomos y las empresas no tienen apenas información. Hablamos con Esther Navarro, portavoz de Mute Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Esther, se trata de un plan que llevan esperando como 15 meses, pero ahora el principal problema es la falta de información. Creo que tenemos una novedad y es que acaban de salir esas bases hace poquito. Justamente desde Mute estábamos denunciando hace horas que no salía la información y a lo largo de esta mañana han salido finalmente las bases y nuestra sorpresa es que simplemente se nos permite 5 días naturales, 3 hábiles, para preparar toda la documentación para este nuevo Plan Resistir, que supuestamente iba a ser un rescate definitivo al sector. Y evidentemente nos vamos a volver locos preparando toda la documentación que tenemos que presentarla antes del próximo viernes de la semana que viene. O sea, una locura. Luego nos hemos dado cuenta que se ha quedado también, no se especifican en esas bases los CNAEs que se van a utilizar, que van a ser válidos para esas ayudas. O sea que eso quiere decir que muchas empresas del sector se vuelven a quedar fuera de estas ayudas del Plan Resistir Plus. Y luego, pues realmente se resume en que prácticamente nos llega a unos 3.000 euros a autónomos o 4.000 euros a empresas, que seguimos denunciando que no son ayudas lo suficientemente válidas, lógicamente, para rescatar a ningún sector, ni ninguna empresa, ni ningún autónomo de nuestro sector, que muchos de nosotros sí que se está empezando a trabajar, pero otros muchos todavía seguimos a facturación cero. Eso comentábamos, Esther, que se empezaba a ver la luz un poquito, porque algunos sí que empezaban a tener un poquito de actividad, pero principalmente, ¿cuál es la situación actual del sector? Bueno, se está levantando un poquito el sector, sobre todo para conciertos y eventos que se pueden hacer al aire libre, sentados y tal, pero la realidad del sector es que hay muchísimas empresas que trabajan en otros ámbitos, festivales, orquestas, todo un sector que es súper amplio y súper variado, que está sin poder trabajar todavía desde marzo, que se dice pronto. Entonces, estas ayudas están muy bien, las agradecemos, pero seguimos denunciando que se quedan muchas empresas que pueden demostrar con facturación y con muchísimos hechos que se han dedicado al mundo del espectáculo durante muchísimos años, durante prácticamente toda su vida, y siguen estando con ayudas cero. Bueno, Esther, pues muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de este tema. Gracias. Gracias a vosotros. Poner en valor uno de nuestros cultivos más tradicionales. Ese es el objetivo del convenio que se ha firmado esta mañana en Valencia. ¿Y de qué cultivo les estamos hablando? Pues no podía ser otro que del arroz. Agricultura, turismo y producto local. 3 elementos que deben de ir de la mano si queremos avanzar hacia un futuro sostenible. Con el objetivo de ir en esa línea, esta mañana el Museo del Arroz de Valencia ha acogido la firma de un convenio muy importante. La idea con este es proteger, promover, incentivar, impulsar la cultura del arroz y del arroz desde la sostenibilidad, ¿no? Como producto de proximidad. Un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, que pretende poner en valor este cultivo que lleva cosechándose desde hace más de 1000 años en nuestro territorio y que ya forma parte de nuestra cultura. Y ficar de manifest la importància de consumir productes frescos, productes de temporada, però també productes de quilòmetre cero y de proximitat. Y es que hoy en día no podemos entender el turismo si no asumimos como parte del argumento el entorno, el paisaje y la producción agrícola. Por ejemplo, detrás del arroz tenemos un patrimonio cultural que heredamos después de 1200 años cultivando arroz. Es nuestra responsabilidad aportar este patrimonio al valor humano y económico del territorio, y una forma de hacerlo es ponerlo también a disposición del turismo. Por eso, que la denominación de origen sea la bisagra sobre la cual concuerdan estos dos intereses, a nosotros nos hace sentirnos especialmente orgullosos. El de hoy ha sido un paso más para
para poner en valor una de nuestras grandes tradiciones, el arroz valenciano. La Asociación Valenciana de Agricultores Abasaja denuncia en plena campaña de la declaración de la renta un incremento de requerimientos fiscales a los agricultores y ganaderos. Hablamos de este asunto con Daniel Moreno, responsable del Departamento Contable y Fiscal de Abasaja. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Moreno, al principio eran inspecciones de trabajo y ahora llega Hacienda. ¿A qué cree que se debe esa situación? Bueno, pues sí que es cierto, al principio fueron inspecciones de trabajo en plena pandemia, donde éramos un sector que estábamos trabajando desde el primer día. Y sí, ahora que estamos en declaraciones de la renta, están viniendo inspecciones de requerimientos de la agencia tributaria por varias partes. Por ejemplo, están requiriendo el famoso libro de inversiones. Es un libro en el que los agricultores dicen qué inversiones han tenido a lo largo de los años. Y claro, les están pidiendo facturas de inversiones que han realizado incluso puede ser hasta 40 años atrás. Tengan en cuenta que, por ejemplo, unas construcciones se amortizan en 40 años, unos cultivos de cítricos o de viñedos se amortizan en 45 años, incluso los olivos. Un cultivo de olivos se puede amortizar hasta en 80 años. Claro, recopilar esta información, estas facturas de hace tanto tiempo y en un periodo tan corto como das 10 días que te dan para contestar, pues claro, al agricultor le supone un gran esfuerzo y más cuando él está dedicándose a otras cosas, como aquel que dice. Pero bueno, también tenemos inspecciones de índices correctores, por ejemplo, de agricultores que están en estimación objetiva o lo que todo el mundo conoce como módulos, pues por aplicar índices en tierras arrendadas, pues te piden el contrato de arrendamiento, como que existe ese pago del arrendamiento, como que está liquidado en las oficinas liquidadoras. El índice de utilización de energía eléctrica para regar, que por cierto es un índice por parte de la asociación consideramos que discriminatorio. No se lo pueden aplicar todos los agricultores, es un índice que solo te lo puedes aplicar si perteneces a una comunidad de regantes, con lo cual se está quedando fuera mucha gente que obtiene el agua de otras entidades de riego, como puede ser, por ejemplo, una sociedad civil y en algunos casos una SAT, una cooperativa. Todos estos agricultores no se pueden aplicar estos otros índices y, claro, esto supone una desventaja a la hora de hacer la renta, ya que pagan un mayor impuesto, ¿no? Si a todo esto sumamos que ahora estamos en periodo de renta y que la rebaja de módulos, aunque ha sido bastante buena, sí que es cierto que ha dejado una serie de cultivos y de poblaciones fuera de Valencia, en nuestro caso, muy importantes, superando hasta los 140 poblaciones. No se entiende por qué un cultivo en una población tiene un índice y en la población limítrofe tiene otro, cuando climatológicamente, por ejemplo, o por otros temas ha pasado lo mismo, ha ocurrido lo mismo. Y un agricultor pues, de un pueblo se aplica un índice y el del pueblo de al lado se aplica otro índice a lo mejor mucho más caro y perjudicial para su renta. Lo que sí que la asociación reivindicaría es que, a pesar de que todas estas inspecciones a lo mejor podemos entender que hay que hacerlas, sí que nos gustaría que la agencia tributaria en algún momento del tiempo dijera cuáles son estos resultados para ver qué grado de cumplimiento tiene en este caso el sector agrario respecto a las obligaciones fiscales que tiene. Entendemos que el sector agrario es un sector que cumple con la ley, que cumple con las obligaciones fiscales que tiene y no entendemos por qué persecución en cierto sentido del sector. Vamos. ¿Cree también que la pandemia tendría que haber sido tenida en cuenta en esta campaña? Sí, yo creo que tendría que haber sido en cuenta porque ha sido un sector que no ha parado, desde el primer día ha estado trabajando, con lo cual debería haber tenido en cierta medida alguna bonificación, a lo mejor en este sentido, porque ha estado ahí desde el primer día y ha hecho todo lo que ha podido para poder suministrar a todo el mundo de los alimentos necesarios para alimentarse. Está claro. Pues muchísimas gracias por atendernos, señor Moreno. Buenas tardes. Vale, muchas gracias a ustedes. Vicente, está claro que los agricultores no ganan para disgustos. Desde luego que no, Raquel, desde luego que no. El Ministerio de Transición Ecológica ha pasado de ser un gran desconocido para la sociedad valenciana a capitalizar dos de las principales polémicas político-económicas en las que podrían estar en juego miles de puestos de trabajo, y una de ellas afecta evidentemente a la agricultura. El trasvase del Tajo y la ampliación del puerto de Valencia. La titular del Ministerio era para los valencianos
no un ministerio, sino un misterio, uno de los miembros del gabinete de Pedro Sánchez menos conocidos. Ahora lo es cada vez más conocida. En el caso del puerto, su posición de no oponerse a la ampliación ha sido bien recibida por todos, excepto Compromís Podemos y sus satélites. En el caso del trasvase, su postura ha sido mal recibida por todos, excepto los socialistas de Castilla-La Mancha. Las inexistentes razones medioambientales para el puerto resulta que son fundamentales para el trasvase. Eso sí que no lo entiende prácticamente nadie. Tampoco que cuando los regantes se manifiestan ante el Ministerio, la ministra se vaya con el presidente de Castilla-La Mancha, el gran enemigo del trasvase. O tal vez sí se entienda perfectamente. Polémica abierta en Elche con una cruz que el ayuntamiento quiere derribar. El equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís alega que debe cumplir con la ley de memoria histórica, pero la mayoría de los vecinos quiere mantenerla en el barrio. El PP, por su parte, ha iniciado una campaña de firmas para evitar el derribo. La intención del ayuntamiento es renovar este paseo y al parecer la cruz les molesta en sus planes y pretende derribarla directamente. Este símbolo por los caídos de la guerra civil se inauguraba en 1939 recordando a los fallecidos de ambos bandos y años más tarde, en plena transición, se eliminaban los signos franquistas dejando la cruz limpia de cualquier connotación ideológica. Ahora el posible derribo genera división de opiniones entre los vecinos y algunas formaciones políticas como el Partido Popular han salido en defensa de la cruz, iniciando una campaña de recogida de firmas para frenar ese derribo programado por el bipartito formado por PSOE y Compromís. Algo parecido ocurría hace unos años, lo recordaréis, en Callosa de Segura, donde también el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos, consiguió sacar la cruz de los caídos de una plaza pública. El alcalde de Elche asegura que lo único que quiere es cumplir con la ley de memoria histórica. En 1939, una vez acabada la guerra, Elche levantaba este símbolo para homenajear a los caídos. Una cruz que en plena transición hacía desaparecer la simbología franquista para quedarse en un icono representativo en una de las plazas más concurridas de la ciudad. 82 años han pasado y desde entonces ninguno de los alcaldes ha tocado la cruz. Hasta ahora, que el consistorio pretende derribarla. Que dicen que la cruz no pinta nada, y claro que pinta para los vecinos y para generaciones que han estado allí, que después de que se resignificara el monumento, entendieron que esa cruz no representaba a nadie, es una cruz, punto. Si alguien quiere ver algo más en esa cruz está muy equivocado. El ayuntamiento argumenta que debe retirarla para modernizar la plaza y cumplir con la ley de memoria histórica, algo que recuerda al caso de Callosa de Segura, donde hace 3 años también un gobierno de izquierdas eliminaba una cruz similar ante la férrea oposición de los vecinos. En este barrio ilicitano también se oponen a perder la cruz, sobre todo los que han crecido viéndola a diario. Cuando hicieron la cruz esa tenía 9 años y no soy partidario de que se quiten, porque esto es de aquí de Elche. Porque ha estado toda la vida esto, ¿por qué tienen que quitarlo? Yo tampoco soy partidario de que la quiten. Ahora, yo tengo un amigo que viene aquí, dice, si la quitaran, hicieran ahí un váter para las personas que estamos aquí, tal y cual, pues que la quiten, pero si no, no. Hay que derribarla, ¿verdad? Los populares, que también defienden la cruz, han iniciado una campaña de recogida de firmas. Es un movimiento cívico que dice que la cruz no se toca, ¿no? Porque es la cruz de todos, la cruz de la reconciliación y del perdón. Y por supuesto vamos a seguir recogiendo firmas. Por el momento van más de 4.000 firmas ciudadanas y la campaña informativa continúa en diferentes puntos de la ciudad, mostrando a los ilicitanos el valor histórico, arquitectónico y sentimental de una cruz rechazada por ser herencia del franquismo. Y estas son imágenes de la ofrenda floral a las víctimas del bombardeo del mercado central de Alicante durante la Guerra Civil, que ha tenido lugar esta mañana y a la que ha acudido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ayer les hablábamos del hostil recibimiento al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a su llegada a la prisión alicantina de Fontcalent. Algunos funcionarios aprovecharon la ocasión para protestar por, según ellos, estar abandonados. Pese a lo llamativo de la concentración, el motivo de la visita de Marlaska no era otro que conocer la unidad de Madres Irene Villa del complejo penitenciario. Se trata de la 4ª de este tipo abierta en la red carcelaria. Comenzó a acoger a internas con menores a su cargo en octubre de 2020 y en la actualidad conviven en la unidad 13 madres.
Y presten atención a las espectaculares imágenes que nos llegan desde Castellón. Se trata del impresionante rescate que los bomberos han realizado en un edificio de Orpesa. Un andamio móvil se desplomó desde el piso 11 y 4 trabajadores se vieron afectados por la caída. 3 de ellos consiguieron acceder a balcones del edificio y otro quedó atrapado en la propia estructura del andamio. En este último caso fue necesaria la intervención de un vehículo articulado de rescate en altura. El resto de trabajadores fueron descendidos por la pared del edificio con cuerdas. Y seguimos con más sucesos. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han tenido que actuar en Alaquàs tras el desplome de la terraza de una vivienda. Los especialistas de la unidad de rescate se han trasladado al lugar de los hechos para asegurar la zona y comprobar que no había personas atrapadas bajo los escombros. Escombros que han caído sobre un comercial sin actividad y no ha habido que lamentar víctimas. El mundillo valencianista anda revuelto estas últimas semanas con casos como el del BOE, del que se deducía el presunto origen catalán de las bandas de música valencianas, o el de la Biblioteca Nacional, asumiendo como catalanas las obras del Siglo de Oro valenciano. BOE y bibliotecas son instituciones públicas, pero también las hay privadas que con este caldo de cultivo deberían llevar más cuidado con ciertas cosas. Un ejemplo es esta guía turística francesa sobre Cataluña, de la que Valencia y su región parecen formar parte, a juzgar por el diferente tamaño de sus letras. Bona gent. Mireu, amb aquestes paraules, el pare Vicent, Sant Vicent Ferrer, s'adreçava a les persones que l'escoltaven quan ell feia els sermons. Per dir-ho d'alguna manera, fa 700 anys, Sant Vicent Ferrer ja utilitzava un llenguatge inclusiu. Ahir donava a entendre que incloïa tant els homes com les dones. Però no vaig a parlar del pare Vicent ni del llenguatge inclusiu. Avui vaig a parlar de la paraula cap. La paraula cap, sabeu que en valencià té molts usos. Tots tenim un cap, o al cap i a la fi, o més cap allà. La utilitzem en molts contextos. I vaig a llegir uns exemples per a mi molt peculiars. Has vist cap amic meu? O no ho faces si tens cap inconvenient. No he vist cap persona coneguda. I com m'agrada dir a mi, en quin cap que no fem ús de cap. Molt bé, gràcies. Això és tot. Adeu. 123 nuevas localidades del interior de la Comunidad Valenciana tendrán cajeros automáticos. En total serán 135 los cajeros que instalará Eurocaja Rural en localidades de diversas zonas rurales del interior de la comunidad que no cuentan con oficina bancaria. La entidad financiera es la única caja rural que se ha presentado a la licitación convocada por la Generalitat Valenciana para luchar contra la exclusión financiera y dotar de servicios a estas poblaciones que carecen de oficina bancaria. La apuesta de Eurocaja Rural por la Comunidad Valenciana es firme. Desde 2017, la entidad financiera ha abierto 38 oficinas en sus 3 provincias. Su plan de actuación se fundamenta en la apertura de nuevas oficinas, sea cual sea la densidad demográfica de la localidad. Hoy en nuestro tiempo extra el tema internacional es de altos vuelos. ¿No es así, Jesús de Salvador? Buenas tardes. Efectivamente, Raquel, buenas tardes. De altos vuelos porque este domingo pasado ha ocurrido un incidente en un vuelo de Ryanair entre Grecia y Lituania que fue obligado a aterrizar en Bielorrusia y tiene una serie de implicaciones que tienen que ser analizadas por lo que lleva de libertad y seguridad en el tráfico aéreo. Es importante. Pero, Jesús, ¿tan serio y peligroso ha sido el aterrizaje de ese vuelo en Minsk, la capital de Bielorrusia? Pues fíjate, Raquel, si ha sido serio y grave el tema, que el ministro de Asuntos Exteriores irlandés ha dicho que se trata de un tema de piratería aérea apoyada por el Estado. Fíjate si son serias y graves esas palabras, y todo pues debido a que ese vuelo fue desviado a Minsk y fue aterrizado con la excusa de un aviso de bomba para detener a un periodista disidente, Roman Potarovsky,
disidente del oligarca y autócrata de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aquel que las elecciones las ganó el verano pasado y que fueron muy discutidas ya en su momento. Es un tema de mucha gravedad. ¿Y qué consecuencias tendrá para nosotros todo esto? Pues son muy importantes. Fíjate, a largo plazo hay que verlas, pero a corto plazo nosotros, la Unión Europea, le hemos paralizado unos fondos de 3.000 millones de euros. Se ha prohibido el sobrevuelo de líneas aéreas de Bielorrusia sobre nuestro territorio europeo. Se ha aconsejado de que no se sobrevuele ese territorio a las líneas aéreas europeas y, claro, todo lo que tenga que ver respecto al tráfico aéreo, los vuelos, la seguridad aérea, tiene repercusión en nuestra principal industria, el turismo, con lo cual es un problema por todo el turismo que viene de esos países eslavos, de Rusia. Fijaros, incluso la cantidad de población que hay de Rusia en Alicante. Tiene una serie de implicaciones a corto, no solo a corto, sino a medio y largo plazo, muy serias para nuestra principal industria, que es el turismo, sobre la cuestión de la seguridad y libertad de navegación aérea. Jesús, pues muchísimas gracias por atendernos una semana más. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Recapitulando, Cataluña no es Bielorrusia, pero siempre se habla de ella en España y en Europa. Dicen hoy las crónicas, sobre todo en la prensa catalana, el señor Aragonés apuesta por el diálogo. Hombre, el diálogo, en la versión muy poco dialogante del independentismo, consiste en esto. O el gobierno central o las Cortes españolas aceptan la autodeterminación, aunque no estén en la Constitución, o serán acusadas de decir que no a todo lo que les pide el gobierno de Cataluña. O sí o sí. Este es el día. El de ayer fue un discurso de lugares comunes, de más de lo mismo. Era escuchar pues a un opositor aplicado recitando la lección, el temario, como si orara, ¿no? Es de recibo que para asegurar su investidura, para asegurar su legislatura, para asegurar su permanencia, el gobierno sortee al Poder Judicial, lo esquive y deshaga una sentencia por delito de sedición, y además el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer les salga muy barato, y solo por permanecer en el poder. ¿No hay vergüenza en eso? El Villarreal ya está en Polonia. La expedición oficial del equipo ha puesto rumbo a Gdansk esta mañana. Allí esperaban los más de 1.000 aficionados que ya han viajado a la localidad polaca. 4 aviones han salido del aeropuerto de Manises hoy y se espera que otros 4 vuelos con más de 1 millar de seguidores a bordo lleguen mañana. Este miércoles el Villarreal disputará la final de la Liga Europea ante el Manchester United. Será a las 9 de la noche y sin duda se trata de una cita histórica para el fútbol valenciano. Con la salida del Villarreal hacia Polonia y deseándoles toda la suerte del mundo, nos despedimos hoy. Volvemos a las 8:30 con Luis Motes y más noticias. Y después, El Faro. Les dejamos ahora con Antonio Pardo y el tiempo para hoy. Que pasen una muy buena tarde. Sean felices.